Vale, tengo literalmente con estas cositas meses sin abrir. Vienen conmigo desde Malasia y no las había abierto porque las quería abrir con vosotras a ver qué tal. Y bueno, después llegó la mudanza, metí todo en las maletas y allí se quedaron olvidadas. Y hoy por fin vamos a abrirlo porque la verdad es que tengo muchas ganas de probar muchas de estas cositas. Y aparte de esto que venía conmigo desde Malasia, también he comprado 4 cositas nuevas que bueno, muchas de ellas son nuevas y otras no tanto porque ya son mi tercer botecito. Así que hoy por fin, como les he comentado, vamos a abrirlo, vamos a ver la textura de cada una. Les voy a contar por qué he comprado cada una, para qué sirve y cuál tengo muchas ganas de probar primero. Hola, hola mis amigas, buenos días, feliz día para todas, espero que estén súper bien y bienvenidas de nuevo a nuestro canal. Qué alegría de tenerlas nuevamente por aquí. Amigas, como veráis, ya estamos volviendo nuevamente un poco a la normalidad después de tanto viaje y tanta mudanza. Por fin ya he sacado todas mis cositas de las maletas, como pueden ver, y bueno, ya por fin estoy volviendo nuevamente a la rutina y había una cosa que necesitaba hacer ya inmediatamente y era abrir todo este skincare que tenía allí guardado, ay Dios, allí guardado en la maleta por meses. Estos ya llevaban un montón de meses, estos no tanto porque los he comprado por acá, uno sí vino por allí, pero bueno, lleva poquito semanas conmigo. Pero bueno, yo tengo una mala costumbre de que cuando me compro algo, primero quiero grabarlo, o sea, abrirlo acá con vosotros para que lo veamos juntas y así pueden pasar semanas, incluso meses. Pero bueno, esta vez tengo una pequeña excusa, bueno, no excusa, pero una razón, y ha sido por todo este trayecto, este viaje súper alocado, todas estas mudanzas. Y bueno, la verdad es que lo tenía por ahí súper escondido en una maleta, pero bueno, ya por fin vamos a ir volviendo un poquito a toda esta normalidad. Amiga, así que voy a estar dividiendo este video en dos grupos porque la verdad es que hay dos cositas, ¿no? Diferentes. Vamos a ver primero estos productos que, como les he comentado, vienen conmigo desde Malasia. Ya tienen mucho tiempo guardado en mi maleta porque bueno, quería eso, hacer el video acá con vosotras para probarlo, para verlo antes de empezar a utilizarlo, y allí han pasado ya 3 meses creo, o un poquito más. Y bueno, van a ser los primeros que voy a estar abriendo y luego el segundo bloque van a ser los nuevos que he comprado. Así que bueno, vamos a empezar primero con estos dos paqueticos. Empecemos, vamos a empezar primero con este paquetito, ¿vale? Que la verdad es que no sé cómo he aguantado tanto porque o sea, lo vi muchas veces y tenía mucha ilusión de usarlo. En realidad lo compré por la esencia de ellos, pero este paquetito me pareció muy curioso, muy chulo porque tienen 5 productos, que es el set completo, o sea, para armar tu rutina solamente con este set. Y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a probarlo, ¿no? Y bueno, así tomé la decisión de adquirir este, ¿vale? Pero en realidad yo quería era este de acá, la esencia. Así que bueno, que vamos a verlas aquí todas porque yo la verdad es que no lo he abierto, como han visto lo acabo de abrir. Su primer producto es su Being Clean Oil, ¿vale? Este botecito súper pequeñito pero ideal para viajar. Este me encanta porque yo, si me sigues de hace tiempo, a mí me encanta hacer mucho la doble limpieza, así que bien ideal. Yo lo he visto por allí de una influencer coreana que me gusta muchísimo, ella lo recomendó y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a ver qué tal. Luego tiene el Centella Clean Foams, su limpiador, o sea, el doble paso, aceite y luego el jaboncito. Y la verdad es que los tamaños están bastante bien, ¿no? Para probarlos y así ver si de verdad te gustan o no. El tercer producto, el paso número 3, es su Centella Asiática Toner. A mí me encantan mucho los toners. Mucha gente dice que no sirve para nada, pero yo tengo la teoría de que es como la esponja de fregar, que cuando está seca, pues le echas ¿cómo se llama? El producto este de limpieza del fregaplato, el jabón, y ni lo absorbe ni nada. Y luego cuando mojas la esponja, pues lo absorbe todo. Esa es la teoría que yo tengo y siempre me gusta tener la piel jugosita para que los productos penetren mucho mejor. Así que me encantará utilizar. Y ahora el cuarto paso es su esencia, su Bean Esencia. Este ha sido, o sea, uno de sus productos estrella y es por el cual yo me he ido por esta marca, porque en realidad quería este gotecito, o sea, quería comprar el grande y por el mismo precio de la versión grande de esta valía el set. Así que dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a probarlo.
Y esto dicen que es una esencia, ¿vale? Después les estaré contando mucho más porque esta es la primera impresión. Pero también he visto que muchas chicas la usan para como exfoliante, así que luego lo estaré mirando, si no cualquier cosa les estaré dejando un artículo por aquí abajo un poco más explicativo para las que les gustan leer. Y por último su crema, su Bean Cream. Yo la verdad es que con las cremas soy más delicada porque me gusta como, o sea, una crema en específico y ya me caso con ella. Pero bueno, ¿por qué no? Vamos a probarla. Y estos son sus 5 productitos que venían en el set ideal para viajar. O sea, increíble si ya usas estos productos. Este set va, o sea, te va a salvar la vida. Vienen en su versión pequeñita, entran en tu neceser y si no los has utilizado, mejor, porque puedes empezar a usar toda su línea, probarla sin tener que comprar primero todos los envases estos grandes que luego si nos viene fatal en la cara, perdemos todo ese producto. Así que en versiones pequeñitas es lo mejor. Ahora vamos con este que es el Numbosin Nat Plus más retinol. Esta es una crema de ojo. Mira, el packaging ya, pobrecito, se ha golpeado un montón. Este lo he comprado porque parece todo menos una crema de ojo. La verdad es que viene en un formato, un packaging un poco divertido y por eso lo he comprado. Aunque no, les miento, porque a mí mi crema, creo que dice algo, ábrelo por aquí, rómpelo por aquí y sácalo rápido porque eso no abre. Ay, no lo quería romper. Es lo que hay. Porque es que no abre. Ese cosito está súper duro. Lo tengo que cortar con una tijera. Pobre. Y mira, es que mira el packaging. ¡Ah! Qué chulo y que me encanta. O sea, es como una jeringuilla, literal. Y parece todo menos un contorno de ojos. Que mira, pareciera que te estuvieras inyectando el botox en las ojeras para reafirmarlo. Este contiene retinol más Nat Plus y también dice que tiene 50 péptidos. O sea, ya no son ni 3 ni 4, esto tiene 50 péptidos. Pero bueno, ahora no les voy a contar nada si funciona o no, porque como ven lo estamos abriendo aquí como solo, pero este sí lo tenía que abrir con urgencia porque ya mi crema, mi contorno de ojos, creo que me estoy saliendo de la cámara, mi contorno de ojos se está acabando y la verdad es que sí, tengo unas pequeñas ojeras, pero bueno, ha sido el trayecto, el viaje, la mudanza y todo eso. Y no sé por qué ahora me estoy saliendo del plano. Pero bueno, este era el segundo producto que tenía en mi maleta, que me encanta. O sea, es que, mira, lo voy a poner hasta aquí. Mira qué bonito. Yo soy una persona que me encanta decorar las cosas, pero bueno, después lo organizamos mejor. Pero mira, ya se queda ahí porque este va a ser uno de los que creo que voy a empezar a utilizar lo antes posible. Bueno, creo que estamos saliendo un poco del plano de la cámara. Vamos a subir un poquito allí. Creo que ahora sí, pero ahora sí vemos esta parte de acá. Bueno, hija. Ahora sí, vamos con el segundo bloque de este video, que son estas 4 cositas que he comprado recientemente. Claro, no voy a salir del plano si me estoy ahí poniendo como loca. Algunas de ellas son totalmente nuevas para mí. Bueno, 2 de ellas son totalmente nuevas para mí y 2 simplemente son reposiciones porque ya se me habían acabado y no puedo vivir sin ella, especialmente sin esta, que la amo y la adoro. Y entonces, bueno, vamos a empezar con este, que es el... Mira, y justamente con el otro paquetito venía un oil cream, pero este es ese, el Light Cleansing Oil de Skin Milk 4. Este la verdad es que yo llevo muchos meses, por no decir años, sí, años utilizándolo y me encanta. Para hacer la doble, desde que descubrí la doble limpieza, probé otros, pero no sé, no me acuerdo por qué no me funcionaban bien y ahora no recuerdo cuáles eran. Y este ha sido el que mejor le ha ido a mi piel. Como ya saben, tengo piel mixta con tendencia acnéica y puede decir, Natalie, piel mixta, granito, aceite. No, amigas, esto, las que conocen la doble limpieza y los aceititos limpiadores, saben que esto luego con agua, o sea, se convierte en leche en tu rostro. Este no lo voy a sacar un poco para ver las texturas, me faltó probar las texturas de los otros, pero hay algunos productos que no voy a utilizar todavía. Y eso de mirar las texturas, ya luego que los abres, necesitas empezar a utilizarlo. Yo de todas maneras soy un tipo de persona que me gusta, si voy a agregar un producto nuevo a mi rutina, necesito agregar uno a uno. No puedo estar agregando tanto porque luego si le pasa algo a mi piel, no sé qué producto le ha venido mal. Entonces, este es el primer producto de los que he comprado.
Luego, bueno, vamos con este de acá. La verdad que llevaba un montón de tiempo queriéndolo comprar, que es el Probiotica Intensive Ampolla. Yo con el inglés Spanglish de centella asiática. Este es un serum de probióticos que viene estupendo. Yo no sé esto, conseguí el peor cosito para abrir los paquetes, pero bueno, vamos a abrirlo acá con vosotras. Este sí lleva años, no meses, años queriéndolo comprar. Mírenlo acá. Y este lo descubrí o lo quise comprar. Vamos a ir contándoles un poco por qué lo quise comprar. Y si me sigues de hace un montón de tiempo, sabes que yo sufrí de un acné severo. Voy a intentar ver si consigo una fotito y se las dejo por acá. O te puedes ir a uno de, lo voy a dejar anclado, el video del problema que tuve con la piel. O sea, yo sufrí de acné en el 2020 con lo de la pandemia. No me voy a expandir. Si quieres ver y verlo, pero tenía un brote de acné horrible y en mi desesperación me puse a buscar 1000 formas de cómo curarlo porque también me estaba viendo con dermatólogo, eso también lo cuento, y no sé, y eso que eran buenos dermatólogos, a mi piel no reaccionaba, me hice láser, me quemaron la cara de una manera horrible. Yo no sé, admiro a las personas que se hacen láser, pero yo creo que no me volvería a hacer láser en la vida porque eso fue horroroso. Y mi piel no mejoraba. Y buscando, di con una youtuber que es estadounidense, no es estadounidense, es de una parte de Europa, no me acuerdo muy bien, pero ella también sufría muchísimo de acné y ella cuenta en su historia que ella empezó a usar este y otros, ¿no? Pero que ya saben lo bueno que son miren la textura, lo bueno que son los probióticos para el cuerpo, para el estómago y nuestra piel también tenemos bacterias en la piel, en la superficie de la piel y los probióticos te ayudan muchísimo a controlar lo que es la barrera de tu piel. Y a ella le vino genial, o sea, eso, que le ayudó muchísimo, ya tenía rosácea y muchos brotes de acné y usó muchísimo este, este cero. Y por eso desde ese tiempo me enamoré y lo quería comprar, pero siempre que iba a la tienda no había. Y yo tenía mucha pereza de pedirlos por internet porque donde estaba viviendo en Asia, los productos a veces tardaban un mes y yo digo, paso. Y al final nunca lo compré. Y luego, bueno, vamos con el siguiente producto. Tenemos ahora este, que muchas de vosotras lo conocen, lo conocen, que es el retinol de Selimat. Retinol. Disculpa, el retinal shot de Selimat. Yo con los nombres soy fatal. Este, igual. Lo que llevaba mucho tiempo queriéndolo probar porque la verdad es que no tengo retinol en mi. Retinol. No tengo, bueno, eso, no tengo ninguno derivado de la vitamina A en mi rutina. Y había visto muchas chicas por allí utilizándolo. Y yo también quería probarlo. Quería empezar a incluir retinal en mi rutina. Dicen que la retinal, bla, 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 no voy a contar cosas aquí que no me sé todavía. Sí lo sé, pero explicarlas acá con vosotras no recuerdo. Pero bueno, ya saben que esto te ayuda muchísimo con las líneas de expresión, con las arruguitas, la verdad también para manchas. Y yo había visto que, bueno, muchas famosas, muchas influencers lo utilizan y la verdad es que les ha ido genial. Que sea cierto o no, hasta ahí no llego, yo no te lo voy a decir. Vamos a esperar que lo utilice y luego les estaré contando. Este tiene retinal de un 1%, también tiene pantenol, ¿vale? Y bueno, yo he visto eso. Dicen que en la cajita, que hay que abrir la caja, ahora la abrimos, pero hay que leer bien las instrucciones, porque yo he visto que muchas chicas se ponen un montón de puntos y no necesitas tanto. Así que, bueno, esto me dijeron una vez por semana y es verdad, como tengo un montón de años, creo que nunca he utilizado el retinol. Algún serum con derivado de retinol y ya está, pero así como tal no. Entonces, bueno, vamos a hacerlo una vez por semana y ya pasado unos meses les estaré contando si la verdad funciona o no. Yo por acá tengo, cuando mi esposo dice que no tengo nada, pero sí, cuando ibas aquí, esta parte necesito. Entonces, bueno, voy a ver qué tal. Y por último, tenemos este que ya lo conocé, les he hecho ya creo que 2 videos de este, que es el 345 de Doctor Altea, su Relief Screen. Lo voy a abrir, sí, bueno, el del otro ya me queda poquito. Y bueno, se los quería mostrar. Y bueno,
pero esta crema, o sea, es mi mejor amiga actualmente. Ya las he mencionado antes, esta crema, desde que la estoy utilizando, yo sé que también actualmente tengo una rutina bastante minimalista por el tema de eso que tenía todo guardado en la maleta y no quería sacar nada. Sabes que si me ha seguido de antes, yo antes usaba, ya mezclaba mi rutina con todos mis dispositivos de belleza durante la semana, pero bueno, en estos últimos meses estuve usando muy pocos de ellos, pero lo que sí tenía es una rutina súper minimalista y yo siento que he recuperado muchísimo mi barrera cutánea. Ya no me salen tantos granitos como antes, así que cuando estoy en mis días me sale uno que otro granito, pero ya está. Algo súper natural, algo súper sutil, no como antes que, no sé, yo tengo varias fotos por ahí, se las voy a colocar por acá. Y me salía un mundo, no, de granitos y yo creo que en ese momento tenía la barrera cutánea muy dañada. Y desde que estoy utilizando esta crema, sé que tengo una rutina, estoy usando otras cositas, pero esto fue lo que yo incluí nuevo en mi rutina. Y desde que estoy utilizando esta crema, fue que empecé a ver los cambios súper bonitos en mi piel. Es un brillo muy natural, no de estos grasosos. O sea, no sé si se aprecia ahí, pero antes yo me hacía así, era grasa por todos lados y tenía que a cada rato estarme quitando el exceso de grasa. Pero ahora no, ahora tengo un brillito muy bonito, a mí me gusta, la verdad súper natural. Yo no me he maquillado, eso sí, porque quería mostrárselo justamente, solo me he hecho en los ojos, no tenía nada que mostrar allí. Pero acá no me he aplicado nada, ni base, ni corrector, nada. Y es que le quería mostrar mi piel, o sea, con esta crema, se la recomiendo con los ojos cerrados, me encanta. Y bueno, amigas, esto ha sido todos los productos que tenía muchísimas ganas de abrir, ¿vale? Ya lo hemos abierto todo y porque tenía muchas ganas de ya empezar a probarlo, mira, esto lo tengo que empezar a usar para acá y algunos de los dispositivos también. Bueno, déjenme en comentarios, amigas, cuál producto les gustaría que use primero, aunque yo ya lo tengo bastante claro. Creo que lo voy a dejar, voy a empezar a probar un poco el de... Ay, ¿dónde los coloqué? Acá. El de miso, su aceitito, a ver qué tal. Pero si quieren que use alguno de estos productos o que le haga una rutina específica con alguno de estos productos, que le haga un review específico de alguno de estos productos, déjamelo saber en los comentarios. Yo encantada de la vida se los voy a estar haciendo. Pero aunque tengo ya muchas ganas, no los voy a usar todos de golpe porque como ya les comenté, mi piel luego puede decir reacciona mal y uno no sabe qué es lo que funcionó. Yo tengo como se dice, la rutina o la teoría de si vas a incluir algo nuevo en tu rutina, agrega de uno en uno productos nuevos que nunca has utilizado, espera 5 días a ver si tu piel reacciona bien o reacciona mal, porque así ya sabes, mira, este producto fue el que me hizo que la piel se me brotara. Pero si empiezas a usar todos los productos al mismo tiempo, venga, hago un masacote en la piel, luego tu piel se hace un lío y ni siquiera sabes qué producto fue el que te ha fallado. Entonces, nada, les estaré contando, los voy a estar utilizando. Ya como les he comentado, algunos de estos ya los utilizo, 2 de ellos. Los otros sí los voy a ir incorporando poco a poco. Esta crema de ojos sí creo que va a ser la primera que voy a estar utilizando, su aceitito y la esencia. Voy así, pero bueno, voy a ir lo más lento posible para no volver loca mi piel. Y nada, mis niñas, espero que este video súper diferente les haya gustado. Y bueno, ya nos estaremos viendo esta semana en algunos videitos por Instagram, así que si no me sigues, ve allí y sígueme porque ahí trato de subir videos más rápidos, más fáciles. Y así les voy a ir mostrando paso a paso o cómo los estuve usando los productos, si me hizo alguna reacción o no y lo que sea. Espero que tengan un día increíble y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta luego.